el ministro Jorge Kisic sigue en las redes con bastante controversia. De hecho, él ayer aclaró que nunca ha tenido una sentencia, habló de una absolución, dijo que a él le absolvieron de todo cargo, pero él estuvo envuelto en serias investigaciones en primer lugar, por la comisión del Parlamento que entonces lideró David Weissman en el gobierno de Alejandro Toledo. Y esto es por el caso de los malos manejos de la caja militar policial. Jorge Kisic dijo ayer en RPP que él había sido víctima de Montesinos y que más bien el gobierno de Alberto Fujimori no le había permitido ascender. Y que él entendía que este nombramiento como ministro de Defensa era una suerte de reivindicación a su honor, que fue manchado. Pero hoy el portal Convoca anuncia y difunde un material judicial donde explica que el señor Kisic tuvo una sentencia, que fue sentenciado. Creo que tenemos los documentos, Catalina, los podemos poner en la pantalla, que fue condenado, fue sentenciado en diciembre del 2015 a 4 años de prisión, 3 de los cuales fueron suspendidos bajo ciertas condiciones de conducta, por el delito de colusión desleal en relación al caso del desfalco a la Caja de Pensiones Militar Policial, cometido por la red de Vladimiro Montesinos durante, evidentemente, el gobierno de Fujimori. Pero una declaración de prescripción del proceso judicial emitida hace 3 meses ha sido lo que ha permitido asumir a Kisic este despacho ministerial. Y entonces, en el documento que ustedes ven, dice: se impone por unanimidad 4 años de pena privativa de la libertad y cuya ejecución se suspende con el carácter de condicional por el periodo de prueba de 3 años, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. Bueno, y ahí están todas las reglas de conducta. Y lo otro es que en la misma condena, los 3 magistrados de la sala que dispusieron por unanimidad el pago de 951.165 soles por reparación civil más intereses legales. Y entonces sí le tengo que preguntar, ahora sí ya no entiendo nada, porque ayer yo le pregunté al teniente general de la FAP, al general Jorge Kisic, qué era esto que estaba circulando en las redes, y él me dijo que era una mentira, que él jamás había sido condenado y que más bien durante 17 años tuvo un viacrucis personal y que tuvo que quedarse en el país a defender su honra, que incluso estuvo impedido de salir, y que el mal manejo de la caja militar jamás tuvo, y que menos fue hombre de confianza o un hombre allegado a Vladimiro Montesinos, que, como saben, hoy purga prisión. Ministro Kisic, buenas noches, bienvenido a Todo Se Sabe. Buenas noches, Milagro. Le agradezco su presencia. No, al contrario, te agradezco a ti la deferencia de tenerme en tu set. Muchas gracias. Yo quisiera que nos aclare a todos, porque ahora sí, estamos supuesto, realmente confundidos. No hay ningún conflicto en realidad. El Poder Judicial tiene 3 instancias: primera, segunda y tercera instancia. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, los juicios orales normalmente se llevan en la segunda instancia. Y uno tiene el derecho de apelar a la Corte Suprema, que finalmente es la instancia superior, la que define las cosas y que termina condenando o archivando. Ahí termina el proceso judicial. Un proceso judicial no termina en una segunda instancia. Este documento que acabo de leer es de la segunda sala penal liquidadora. Instancia. Muy bien. Usted apeló a esta sentencia. Claro, mi abogado hizo la apelación correspondiente, y esto fue a la Corte Suprema y al Fiscal Supremo. La Corte Suprema lo envía al Fiscal Supremo, y el Fiscal Supremo opinó que no había ningún perjuicio económico a la Caja de Pensiones, y que la Caja de Pensiones, con la decisión que habíamos tomado sobre el edificio Cavenecia, porque este juicio sobre el edificio Cavenecia, había ganado más de $1 millón. Eso está escrito en el dictamen del Fiscal Supremo, y que por lo tanto
por los años que habían pasado, porque esto el tema se hizo en el año 94, más de 23 años habían pasado, ellos declaraban prescrito el tema. Entonces la Corte Suprema acogió el dictamen del fiscal supremo, que es el dueño de la acción penal. Sí, claro. Y declaró prescrito el juicio porque en primer lugar no había ningún perjuicio económico en la caja. La caja había ganado dinero en la construcción de este edificio, y por la cantidad de años que habían pasado se declaraba prescrito. Entonces, por lo tanto, déjame terminar, discúlpame. Sí, no, está bien, ministro. Por lo tanto, para eso lo he invitado, para que explique. Esta condena de 3 años suspendidos quedó eliminada. Okay. Y por supuesto el pago de la reparación civil también quedó eliminado. Ahora, entonces, ¿pero prescripción es absolución? No, prescripción no es absolución, pero el fiscal supremo mencionó claramente en su dictamen que la caja no había perdido dinero en esta decisión tomada por el Consejo Directivo, y que es más, había ganado dinero, y eso está escrito en que si quieres te puedo hacer llegar una copia, y en lugar de declarar absuelto, decidieron declarar prescrito por los 23 años que habían pasado. Y la prescripción es la eliminación igual de una acción penal. Pero ayer usted me dijo que usted fue absuelto y que no le encontraron ninguna responsabilidad. A mí me abrieron 4 juicios. Ok. De los 4 juicios, yo soy absuelto en 3 juicios. Y el último juicio... ¿Es este? El último juicio, no, el último juicio es otro que me absolvieron en diciembre del año pasado. ¿Un juicio de qué, ministro? De lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, ¿la caja militar ha sido una pesadilla para usted? Completa. 17 años de mi vida, como te mencioné ayer, los he pasado resolviendo los problemas de la caja. O sea, no voy a negar que cuando me nombraron a la caja, cuando mi comandante general me nombró a la caja, para mí fue interesante. ¿Quién era el comandante general en ese momento? El general Nadal Paiva. Ok, cuando él lo nombra, para usted fue interesante. Fue interesante porque yo acababa de ascender a general y era pues un honor ir a la caja en esa época, ¿no? Nadie sabía que la caja, lo que había en la caja, realmente. O sea, ¿usted nunca imaginó lo que estaba haciendo Montesinos? No, es más, yo nunca conocí a Montesinos, nunca fui al CIN en mi vida, y yo terminé exiliado en la Embajada de Canadá, justamente porque tuve líos con Montesinos, ¿Cómo porque yo así? no estaba de acuerdo con el proceder de Montesinos en muchas cosas. ¿Nos puede explicar ese pasaje de su vida que no está ventilado de manera pública? Porque, claro, lo que han dicho, y se lo tengo que preguntar directamente, la congresista Marisa Glave ha dicho que, entre otras cosas, se está considerando a prontuariados directamente contra usted el misil de gente allegada a Montesinos, y usted ayer ha explicado claramente que más bien Montesinos le hizo daño, que le causó un daño tan fuerte durante el gobierno de Fujimori y Montesinos que incluso usted no pudo ascender. Me gustaría que nos explique cómo fue su paso en ese gobierno para poder entender mejor su historia, señor. Bueno, normalmente en la Fuerza Aérea los oficiales del grado de teniente general de armas, comando y combate, o sea, los pilotos, son los que ascendían a los grados a ser comandante general o jefe de Estado Mayor, etc. Montesinos cambió la ley de la noche a la mañana para poner el comandante general al general Eleván Bello. Entonces yo no estuve de acuerdo con esa comandancia general y lo dije públicamente en su momento, ¿no? Internamente en la Fuerza Aérea. O sea, no en los medios, pero lo dijo en la FAB. En esa época yo estaba en actividad, no se podía... No pueden declarar, de acuerdo. No podía declarar, entonces...
Y bueno, y de ahí me cambiaron del comando donde estaba, me pusieron en un congelador y luego me mandaron a Canadá. Yo he estado número 1 para ascender al grado de teniente general en 3 oportunidades. En las 3 oportunidades a mí no me han ascendido y simplemente inclusive han ascendido a los que estaban después que yo. Y ¿cuánto tiempo estuvo viviendo congelado en Canadá, señor? 2 años. Es más, yo iba a pasar al retiro, ya me iban a invitar al retiro, pero por circunstancias de la política, a todos los que estaban exiliados, porque habían varios, de las 3 armas, dejaron un año más. En ese año se produce la vacancia de Fujimori, la salida, etcétera, que ya conocemos todos, y me regresan a la Fuerza Aérea como comando de operaciones. Después y así logra ascender en el gobierno de Paniagua. Claro, como comando de operaciones en el gobierno de Paniagua. Después, cuando hay la transición del gobierno y entra el presidente Toledo, me nombran jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea. Y de ahí asciendo a teniente general, siendo jefe de Estado Mayor. O sea, inclusive me nombran jefe de Estado Mayor de mayor general. Y de ahí asciendo a teniente general. Entonces usted, fujimontesinista, ni por asomo. Nada que ver. ¿Qué piensa usted de Montesinos, señor? Bueno, Montesinos le ha hecho mucho daño a la Fuerza Armada. Muchísimo daño porque resquebrajó la disciplina institucional. Y además eliminó promociones. En la Fuerza Aérea eliminó una promoción muy buena, porque no era pues de su simpatía, era gente proba, honesta, y no eran de su simpatía, entonces simplemente lo sacó del camino. Y gente que estaba preparada y lista para llegar a comandar la institución en su momento, ¿no? Hoy usted es elegido el ministro de Defensa y hay muchas críticas a los ascensos que se dieron en el gobierno de Ollanta Humala. De hecho, usted los debe ya de conocer, fue una de las papas calientes del ministro Nieto. Tengo entendido que incluso usted fue parte de la comisión que analizó estos ascensos. ¿Estoy equivocada? Sí, porque yo renuncié a esa comisión. Esa comisión la formó el ministro Mariano González. Sí. Enrique Bernales fue parte de la... Claro, pero yo renuncié a esa comisión. ¿Por qué? Porque justo yo tenía este último juicio, entonces decidí no participar teniendo un juicio en Por esta supuesto, comisión. Porque eso tenía acarreaba problemas. Pero, ministro Quisquic, ¿qué piensa hoy como ya ministro de Defensa de esos ascensos? Hay muchos entredichos en el ejército. Bueno, me parece que ahí también, sobre todo en el ejército, se resquebrajó también el orden establecido para llegar a hacer en la línea de comando, digamos, del ejército, quedó resquebrajada con esos ascensos, ¿no? Y bueno, ya no hay nada que hacer en realidad. Ya eso ocurrió y ahora lo que no debe es volver a ocurrir. O sea, esas cosas estuvieron mal hechas y no deben volver a ocurrir. Usted me está diciendo o nos está tratando de dar a entender que en el gobierno de Humala se actuó como en el gobierno de Fujimori en relación a las Fuerzas Armadas, o sea, que Humala copió el modelo de Montesinos. No, eso fue completamente diferente, porque en la época de Montesinos los comandantes generales duraban el tiempo que querían. Acá no, acá hay un tiempo definido que son 2 años según la ley, y si el presidente desea puede tenerlo un año más a pedido de él. No, en el gobierno de Fujimori, o en realidad con Montesinos, el manoseo institucional fue mucho más complejo. Creo que Hermosa Ríos se quedó como 7 años. Sí, claro. Y Bello se quedó 4 años, ¿no? Cosas que
que nunca habían ocurrido en la historia de las instituciones. Ronald Gamarral está preguntando en el Twitter si usted firmó el acta de sujeción. No, yo no firmé el acta de sujeción. ¿Qué piensa de quienes firmaron esa acta, ministro Quisik? Yo, según he estado, he escuchado, creo que ahí les pintaron un cuadro diferente sobre una traición y una serie de cosas. Entonces, no lo pintaron como un acta de sujeción, sino como un apoyo hacia algo, ¿no? Entonces, muchos firmaron realmente sin saber lo que firmaban. Y otros lo firmaron sabiéndolo. Algunos y igual, lo firmaron sabiendo. Entregaron el honor de su arma, ¿no? En fin, bueno, la historia los ha juzgado. Pero usted es uno de los, después de mucho tiempo, es un militar que vuelve al Ministerio de Defensa. Después de la sordidez, ¿no es cierto?, de la etapa durante el fujimontesinismo, al parecer los gobiernos posteriores, el de Toledo, el de García, el de Humala mismo, prefirieron a los civiles en el Ministerio de Defensa, como que, no sé, yo nunca les he podido hacer esta pregunta a los presidentes, pero sí nos llamó la atención, al menos a mí me llamó la atención, y muchas veces se reclamó a un hombre de armada que fuera al Ministerio de Defensa. Es una mochila muy pesada, porque entenderá que en un momento de la vida las Fuerzas Armadas, además, creo que han empezado a reconciliarse con el pueblo peruano, y creo que fue el ministro Nieto uno de los grandes aportes que hizo con el niño costero. Pero entenderá usted a la mochila que me refiero, ¿verdad? A la carga simbólica. Por supuesto que tengo una carga simbólica. Además, hoy día he despedido al ministro Nieto del Ministerio de Defensa, y lo he felicitado y pedí un voto de aplausos para él, y salió por la puerta grande, muy bien aplaudido, porque realmente él puso el hombro y ayudó mucho a recuperar bastante de esta credibilidad de la Fuerza Armada, que ha quedado mellada pues con algunos de estos actos que hemos conversado. Entonces, de eso se trata, de recuperar la credibilidad de las instituciones, y además de acercarnos al pueblo. Nosotros teníamos que acercarnos al pueblo. Nosotros en casi todo el Perú prácticamente tenemos o cuarteles o destacamentos o bases aéreas. En la Amazonía están los barcos de la Marina prestando ayuda, en fin. Entonces somos parte de la autoridad, somos parte del orden en gran parte del Perú. Y el pueblo tiene que saber que los tiene para que lo ayudemos, ¿no? Esa es parte de nuestra misión. Sí, claro. Ministro, he entrevistado a marinos varias veces, y también a los defensores de los derechos humanos en torno a los marinos. Imagino que usted está imaginando mi pregunta, y tengo que hacérsela porque hoy usted es el ministro de Defensa. El caso del Frontón. Usted, primero, ¿qué es lo que piensa? No voy a adelantar nada para entender bien qué piensa Jorge Quisik de lo que ha sucedido con el juicio con la Marina, el Frontón y las víctimas. Bueno, yo creo que ese caso quedó cerrado. Yo la maniobra del Tribunal Constitucional para reabrirlo me parece que ha sido una maniobra sórdida y que no debió ocurrir. Ese caso quedó zanjado, cerrado, igualmente después de muchísimos años digamos, de una lucha dentro del Poder Judicial, etcétera, ¿no? Entonces, ese caso nunca se debió reabrir, debió quedar cerrado con la absolución de los marinos, ¿no? Y entonces, pero usted ha visto lo que ha pasado últimamente con este caso. Su posición es institucional, en todo caso, está del lado de la Marina, porque las víctimas dicen que después de tantos años, los familiares de las víctimas, ¿no?, y los defensores de derechos humanos dicen que aún, a pesar de tantos años persiguiendo justicia, nunca la han alcanzado. Bueno, yo
en la mañana comenté el tema de los derechos humanos. Y yo creo que los derechos humanos tienen que ser derechos humanos para todos, ¿no? Y eso es lo que va a ser parte de mi política. Derechos humanos para todos. Si hay que capturar a un terrorista o a un narcotraficante, bueno, se le captura y dentro de los cánones normales y con los derechos humanos. Igual que los derechos humanos los deben tener los soldados que están peleando en el BRAE y que además terminan siendo emboscados y caen en manos de esta gente, ¿no? Pero por eso no quiere decir que yo voy a ir y a descuartizar al terrorista. Yo agarro, lo capturo y lo pongo a derecho en el Poder Judicial. El Poder Judicial lo juzgará y le dará la sentencia que corresponda. Pero dentro del esquema legal y respetando los derechos humanos de ambos. Es muy difícil hablar de lo que ocurrió antes, ¿no? O sea, de lo que ocurrió en el Frontón. Bueno, la acción del Frontón, evidentemente la gente del Frontón eran terroristas. O sea, ahora, ¿por qué se llevó a cabo esa acción de esa manera? Es muy difícil opinar directamente sobre eso, ¿no? Le es difícil opinar. ¿Ah? Le es difícil opinar. Me es difícil opinar porque no conozco los detalles del tema, ¿no? Gianpietri, en algún momento, el almirante Gianpietri me dijo que, bueno, usted me ha hablado de 17 años, él hablaba de que son más de 30 años y que esta era su verdadera pesadilla y que incluso en algún momento Gianpietri me dijo, yo no sé, Milagro, si me vaya a morir con todo esto revuelto en la cabeza una y otra vez, ¿no? ¿Qué cree usted que en este caso sucedió? Porque de ambos lados, ambos actores, los marinos, los familiares de las víctimas, ambos dicen que esto tardó demasiado, que justicia que tarda tampoco es justicia. Los marinos, por supuesto, tienen un punto de vista muy cerrado y ellos aseguran que nunca violaron los derechos humanos, que más bien sus derechos han sido violados por haberlos hecho pasar toda una vida y toda una carrera en tribunales. Usted me está diciendo que le es difícil dar una opinión, pero como hombre de armada imagino que la tiene. Bueno, de hecho en el Frontón hubo un motín, y un motín armado con armas en el interior y todo ese tipo de cosas. Entonces lo que hizo la Marina fue develar un motín armado. No era un motín de gente que no tenía armas, ni gente que estaba inocente caminando por los pasillos, no, era un motín de gente que respondía y que tenía un armamento. Entonces ellos respondieron con armamento. Por lo tanto, obviamente, en un develamiento de un motín de ese nivel hubieron muertos. Entonces, es obvio que las familiares de las víctimas reclamen justicia, pero la acción de la Marina fue para develar el motín. Si no hubiera habido el motín, no hubiera pasado nada. De acuerdo. A ver, pero claro, como usted mismo ha dicho antes de esta pregunta, los respetos van, el respeto a los derechos humanos va de ambos lados, ¿no? O sea, se habla mucho, por ejemplo, ahora de Barrios Altos y La Cantuta con el indulto de Fujimori, y también se dice, pero eran terroristas. Pero yo no sé si usted estará de acuerdo con el preámbulo de mi pregunta, pero a un terrorista, aún así fuera terrorista, pues no nos consta que hayan sido terroristas, sus familiares dicen que no eran terroristas, pero aún así lo hayan sido, General Quisik, no, un Estado democrático no tiene por qué descuartizar, cercenar, quemar, achicharrar, fondear a otro ser humano, ¿no? O sea, no se supone que para eso está la policía, la marina, los militares, en fin. No sé si usted, bueno, usted ya lo ha dicho, ¿no? Que no, que eso no es el objetivo, ¿no? Claro, pero por ejemplo, yo entiendo que no es la manera de hacer las cosas, pero 15 días antes de
de estos ataques, se voló un ómnibus de la escolta presidencial, donde murieron, si no me equivoco, 14 soldados o más o menos por ahí. Y nadie habla de ellos, ¿no? En absoluto. Y los familiares de ellos no salen a las calles a reclamar justicia y a reclamar nada de eso. Y desconozco si los indemnizaron o no los indemnizaron, pero y así tenemos 1000 casos que están completamente anónimos y que los familiares no salen a reclamar como salen. De acuerdo, la defensa debe Fortón. ser en ambos lados, ¿no? Así es. No solo pensar en los civiles, sino también en las víctimas que hubo en las Fuerzas Armadas, porque también hubo víctimas. Otto Gibovich, el general Otto Gibovich está planteando que si bien ya es tarde para restituir el plan de vida profesional de quienes fueron echados del ejército, nunca es tarde para resarcirlos moralmente. Humala hizo el mismo daño que Montesinos, general Quisig. Bueno, son opiniones. Yo entiendo que Humala hizo el mismo daño que Montesinos, pero de diferente manera. O sea, Montesinos sí efectivamente mantuvo a los comandantes generales y en mucho más tiempo y eliminó a todos los que no estaban dentro de su sesgo. Pero lo que hizo Humala fue efectivamente descabezar al ejército. También lo descabezó al ejército. Estoy de acuerdo con Otto Gibovich, con el general. Pero de diferente manera, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Humala, evidentemente. Lo ha dicho. Joselito Cobb le está preguntando en Twitter, ministro, ¿podría hablarnos sobre la homologación de las pensiones en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú? Bueno, ese es un tema que estoy conversando con la ministra Cooper para que efectivamente se homologuen y se nivelen los sueldos de los que antes del 2012 y después del 2012, que fue también un tema mal manejado, en el sentido de que dos oficiales del mismo grado no pueden ganar diferente. Bueno, la ministra Cooper ya aceptó pagar la homologación, ¿no? Y eso se va a llevar a cabo en este año, digamos. No les puedo decir exactamente cuándo porque tengo un día de ministro, pero lo hemos conversado esta mañana. Ella está de acuerdo en que eso debe llevarse a cabo, debe homologarse, igual la Premier, y entonces probablemente se dé una ley para restituir todas estas, homologar todos y que cada uno tenga el mismo sueldo en el mismo grado. Muy bien. Tengo que terminar la entrevista, tengo que darle la bienvenida a Bienvenido Ramírez y luego a los alumnos que van a marchar mañana en contra del indulto a Alberto Fujimori. ¿Usted tiene alguna opinión sobre ese indulto? Yo creo que esto no es un tema de estar a favor o en contra del indulto, es un tema de la gobernabilidad del país, es un tema de la unión de todos los peruanos. O sea, yo no sé qué hubiera pasado si Fujimori se hubiera muerto en prisión. Entonces hubiera salido la otra facción, ¿no? Los fujimoristas hubieran salido a las calles a decir que por qué no lo indultaron y que se murió en prisión. Entonces, hay posiciones encontradas, hay dos trincheras que están definidas y en un momento determinado tienen que sentarse a conversar y unirse por el bien del Perú. Aquí hay posiciones demasiado encontradas que tenemos que reconciliarlas. ¿Esa es su misión? Es parte de mi misión. ¿Por qué aceptó ser ministro de Defensa? Yo quiero ayudar a esta reconciliación por el bien del país. ¿Por qué aceptó ser ministro de Defensa? ¿Por qué ha decidido entrar a la política? Bueno, yo entré a la política hace tiempo, en realidad. No, yo lo sé, pero aceptar ser ministro... Nosotros creamos con mi hermano Drago un partido. Sí, me acuerdo. Además,
le han dicho también en las redes que su hermana es la secretaria general, ¿no? Bueno, mi hermana es secretaria de PPK hace 30 años. Ella es... Le van a decir que hay nepotismo. ¿Ah? No hay nepotismo. Yo ya consulté con un abogado y fue la primera pregunta que me hizo el presidente cuando me preguntó si quería ser ministro o no. Entonces... ¿Qué le preguntó? Si podía seguir trabajando con mi hermana. Porque tenía 30 años trabajando con ella. ¿No? ¿Y usted qué le dijo? Que sí podía, porque no hay incompatibilidad, porque yo no he contratado a mi hermana. O sea, el presidente la ha contratado y hace 30 años, está claro eso. Yo también he consultado con un abogado antes de hacerle esta pregunta, pero, ministro, ¿por qué meterse en política? Eso sí le quiero preguntar. ¿Qué quiere, digamos, por qué quiere ser recordado? ¿Para qué se ha metido en esto? Desde el saque vieron el nombre de Jorge Quisig y le han dicho... lanzaron a la avalancha. Le han dicho de todo. Era obvio que iba a venir esa avalancha, ¿no? ¿Estaba preparado? Pero sí, porque... Primero, porque yo estoy limpio, Milagros. Yo estoy limpio. Si bien tuve la mala suerte o la suerte, no sé, de ser... director de la Caja y que después ocurriera todo esto, eso en el año 94 no me lo podía imaginar, como comprenderás. Pero después de todo lo que me ha pasado, he quedado limpio. Y entonces no tengo por qué esconderme de nadie. Yo tengo que dar la cara y con la frente en alto. Porque no tengo por qué esconderme de nadie. Y el que desee conversar conmigo, tengo las puertas abiertas de mi oficina o de donde desee la persona ir, como la señora Glave, puedo ir a conversar con ella y comentarle todo lo que ella desee y todas las preguntas que ella desea hacerme, sin ningún problema. Entonces, y además, yo soy de hombre de retos, me gustan los retos. Y este es un gran reto para mí, el que un militar vuelva al Ministerio de Defensa. Eso es muy lindo, ¿no? Y hay gran trabajo por hacer por ahí, ¿no? Sí, claro, me han aclarado los que saben más que yo que un militar en retiros debe ser el que siempre asuma un Ministerio de Defensa en democracia, que solo los militares en actividad asumieron los ministerios de defensa porque eran dictaduras. Muchas gracias a los que siempre me aclaran en Twitter y me ayudan a hacer mejor mi labor. Bueno, ministro Quisig, yo le agradezco mucho. La verdad es que le deseo éxitos en su labor. Ha tenido al ministro Nieto, usted lo ha despedido bien por la puerta grande. Con un fuerte aplauso. Sí, claro. Y bueno, pero como usted mismo ha dicho, regresa un hombre de armada a este ministerio, ¿no? Vamos a ver cómo le va. Así es. Su galleta. A ver. Y además, también lo dije públicamente mientras usted la abre, que por si no lo saben, el ministro Quisig, que es el padre de él, bueno, cosas de la vida, tragedias de la vida, él perdió a su hijo Iván Quisig, un gran cocinero, en un terrible accidente de tránsito. Tiene mellizos. Franco Quisig, el hermano de Iván, siguió con la empresa, con el sueño que él emprendió, y tiene pues el restaurante ICA, así que también usted también es famoso porque es el padre de Iván y de Franco. ¿Qué dice? Recurre a las buenas compañías. ¿Quiénes serán las buenas compañías? Tú, por ejemplo. Yo no sé, yo soy una periodista. Tú eres una buena compañía. Muchas gracias, ministro Quisig. Muchas gracias. Bienvenido.